Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Vamos a tener una presencia literaria con Juan Bonilla, como ustedes saben. El esquema de este acto, hay una pequeña introducción de laudatoria del presentador, a la que sigue un acto en forma de preguntas. Juan me ha pedido que no le ceda la palabra, por tanto no le voy a ceder la palabra en su momento, y a mí me ha contratado un poco como mantenedor de este acto y con la pretensión de que se convierta en algo festivo. Ya les advierto que por el talante tanto del presentador como del presentado es prácticamente imposible que ustedes se vayan a divertir esta tarde, pero al menos le pido la colaboración, les ruego la colaboración, porque el acto está abierto a las preguntas del público. El sentido de esta presencia es un encuentro, y se supone que ustedes, que han hecho el esfuerzo de venir a esta hora, tienen muchísimo interés en preguntarle cosas a Juan Bonilla. Entonces, no sean tímidos, por favor, no se contagien del talante de esta mesa, y no dejen de preguntar eso que siempre querían preguntarle a Juan Bonilla. Yo realmente tengo pocas cosas que preguntarle, pero por eso he preparado un pequeño texto de introducción, y lo que haré luego, hasta que alguien me rescate, pues lanzaré temas generales, y espero que eso nos haga llegar hasta el final del acto de forma satisfactoria. No está mal, ¿eh? Muchas gracias a la universidad por habernos invitado, por haber contado con nosotros, por una vez más. En mi caso, esto creo que es la cuarta presentación que hago. La primera con este equipo de gobierno, creo, con el que me une el lazo principalmente económico. Y de Juan Bonilla es la segunda vez que interviene. Entonces, de alguna forma somos repetidores. Esta es la segunda vez, como digo, que Juan Bonilla interviene en este espacio que la Universidad de Cádiz dedica a encontrarse con autores de literatura. Digo que son autores de la literatura, que es una matización importante, porque no siempre todo lo que se publica con esa etiqueta es literatura. Igual que tampoco la condición del lector garantiza nada, porque en sí mismo lo único que asegura es que un lector ha cubierto el proceso de alfabetización básica y es capaz de unir letras y saber que eso forman palabras. Muy pocos autores han venido dos veces, como es el caso de Juan, y eso me permite ahorrarle esa relación de título, que como la de los Reyes Magos, la de los Reyes Magos es muy corta, son tres, como la de los Reyes Godos, el presentador memoriza para garantizarle al autor y al respetable que sabe de lo que habla. No voy a engañarle ni a él ni a nadie si confieso que, tratándose de Bonilla, esa tarea es casi imposible. Primero, porque abarca muchos géneros distintos y gusta además de mestizajes, contagios y hasta mutaciones en lo que escribe, bien cerca de esas espléndidas misceláneas del siglo de oro y que ahora están tan fuera de moda según las reglas de la pureza literaria. Y en fin, no voy a ocultarles que yo, como cualquiera, tengo mis preferencias y sigo en especial al poeta en guerra y al relatista fulminante que es Bonilla desde hace bastantes años. He coincidido con él en algunos libros de relatos colectivos y tenemos amigos comunes, pero hace un momento que lo conozco, lo que excluye cualquier connivencia amistosa previa y aconseja ser prudente en el ejercicio de adulación en el que se mueven también los presentadores. Algún medio incluía a Juan Bonilla, algún medio local incluía a Juan Bonilla como un autor local de este ciclo, que este año por primera vez se ha abierto a autores locales. Y él decía eso, desde luego, no ha leído nada de Bonilla, ni sabe quién es Bonilla, porque precisamente él es la auténtica negación de lo que puede ser un autor local. Además de ser él mismo un viajero impenitente, es decir, que persevera en el pecado sin arrepentirse, también el viaje como traslación y como desubicación es uno de sus temas más recurrentes. En algún lugar dijo que le interesaban los que se sienten extranjeros en cualquier sitio al que vayan. Su otro gran tema, del que quizás hablemos en el coloquio, si ustedes quieren, es la culpa, como buen judeocristiano de origen que es.
Sin culpa nacieron sus sonadas críticas en citas, hace ya de eso varias generaciones de videojuegos y varias ligas de fútbol, críticas que aún le arrastran suspicacias. Después seguiría con su mismo humor, afilado como un picahielos, humanizando esos sentimientos como el amor, o la admiración, o la amistad, que la iconografía popular presupone bien intencionado siempre. Estamos acostumbrados a que la ironía matice las narraciones, pero la poesía parecía un terreno más intocable, un refugio ensagrado. Trato de dañar sensibilidades, dijo una vez Bonilla, y ya todos se tocarían otra vez la cartera porque con los años lo que no ha perdido Bonilla es su capacidad de provocar sarpullidos. Dicen quienes lo conocen que es a su pesar, que la confrontación no va con su carácter, pero no estaría yo tan seguro. Lo menos que puede pretender una narración es afectar de alguna manera la sensibilidad de quien la lee, la ve o la contempla, aclaró después para tranquilizarlo. En lo que bien podría ser la primera norma y la única, desde luego, que deberían enseñar las escuelas de escritores. O resumiendo todo el manual, esa cita del escritor argentino Fowell, que Bonilla asumió como consigna propia: contar es poner un poco en orden, un poco de orden. Hoy tenemos la oportunidad de poner un poco de orden en nuestra percepción como lectores de los libros de este autor que gusta de los libros, que se las arreglan para leernos ellos a nosotros. Él alguna vez consiguió que estuviéramos dentro. El retrato tenía su gracia, aunque picara. Ahora, antes de pasar a las preguntas, no voy a darle la palabra por alusiones y voy a empezar a lanzar algunos de estos grandes temas, que es la literatura, porque escribimos cosas de ese tipo. Si quieres empezamos hablando de los temas. Yo he citado dos temas. El tema del viaje, el tema del sentido más amplio, el tema de la culpa, y después hay un tercer tema que es el de los recuerdos cotidianos, la memoria encadenada. Esos temas, ¿tú eres consciente de que de alguna forma articulan toda tu obra o es un tema recurrente? Tengo que... Creo que ahí sí tiene un botón que no se enciende el piloto, pero... Vale. Hola, antes que nada, gracias por la presentación. Ahora me arrepiento de haberte dicho que no me dieras la palabra, porque sí quería comentar tu presentación, quería comentar... Por alusiones. Por alusiones, un par de cosas. No, esto de provocar sarpullidos y que me viene ocurriendo, es verdad que empecé haciendo crítica literaria y tal, y es una cosa que tampoco he entendido muy bien. El otro día que estuve en Chiclana me presentó José Manuel Méndez Ariza, también dijo una cosa que también por alusiones voy a responder ahora muy tarde, y dijo una cosa que me asustó y me sorprendió. Porque claro, somos gente que nos conocemos hace bastante tiempo, aunque nos hemos visto poco y tal. Y decía que desde el principio, al conocerme y tal, se dio cuenta de que yo era una persona muy segura de mí mismo. Es fascinante, ¿no? La imagen que uno proyecta ante los demás, porque es todo lo contrario de lo que uno cree, ¿no? Que siempre piensa uno que uno de sus grandes defectos es la inseguridad, de cómo cambia, por ejemplo, de maestros o de guías. Una cosa que al parecer me pasa a mí, pero que veo que no pasa mucho en el mundo de la literatura y que me pone muy enfermo, es que me gustan demasiadas cosas, tengo muy buen estómago para eso, es decir, me puede gustar desde la más disparada novela de ciencia ficción a la más honda novela de reflexión alemana, y veo que hablando con otros autores y tal, siguen una línea estupenda, ¿no? Todo esto, claro, acaba proyectando sobre uno mismo una especie de imagen de extrañeza, de decir,
O sea, alguien se equivoca. Uno se equivoca al proyectarse a sí mismo ante los demás, o los demás se equivocan al recibir esa proyección de uno. Entonces, decía lo de las críticas, es verdad, yo empecé a los 20 pocos, ¿cuántos años teníamos, José Manuel? Muy pocos, 20 y pocos en citas en el diario de Jerez y tal, y hacíamos un suplemento que era muy cañero, muy cañero, francamente era gamberro, era destrozón, era... no hay nada, yo creo, parecido hoy día, o hay muy pocas cosas parecidas, o las cosas parecidas hay que buscarlas en blogs, o en algún blog o algo así. Y lo que sí noté muy pronto es que uno de mis defectos esenciales era ser buena persona, porque bastaba con conocer personalmente a un escritor para que me fuera completamente imposible hablar mal de ninguno de sus libros, ni en privado ni en público, porque ya pensaba en su mujer, en sus hijos, ya pensaba qué tontería es esta de meterse con un libro de un señor que vive en Albacete, ¿por qué haces esto y tal, no? Y eso me debilitó muchísimo, hasta tal punto de que yo soy incapaz de hablar en público solo de los libros que me gustan mucho, o bien de los libros que tienen una acogida tremenda en prensa y que los han escrito autores a los que yo no les puedo hacer daño, porque son demasiado grandes. Incluso autores muy cercanos a los que hasta he traducido, como el premio Nobel, Goethe, que ha publicado una última novela que todo el mundo dice que es maravillosa, tremenda y tal, y yo me parece un auténtico horror, me parece un disparate absoluto y me parece un error tremendo, ¿no? Bueno, esto un poco por... Pero eres consciente que esa imagen de agresividad sigue existiendo, o sea, que a mí me advertían, pues ten cuidado con Bonilla, ¿sabes? Y la verdad es que tenía diferentes referencias, tengo la suerte, o sea, de tener amigos comunes y entonces me bajaban el monstruo, ¿no? Y decía, bueno, él realmente lo que le interesa es hablar del Barcelona y hablar de... Y entonces esa humanización pues era más fácil de afrontar este reto. De todas maneras, ten cuidado con Bonilla. Es un buen título de la... Y luego, en cuanto a lo de los temas y tal, yo es que no sé si realmente se eligen tampoco. Y la verdad es que acaba uno cansándose de reflexionar o de teorizar acerca de lo que hace. Siempre me acuerdo de Orwell, ¿no? Cuando se viene a la guerra civil y está, o no sé si le toca a él o lo cuenta de un amigo suyo, y está en una trinchera disparando y está en homenaje a Cataluña esta escena. Y en un momento dado, está disparando ahí, se acuerda de hace unos meses cuando estaba en Inglaterra pensando hay que ir a la guerra de España, hay que luchar contra el fascismo, hay que hacerlo y tal, y cuando está en la trinchera reflexiona que ha olvidado completamente por qué está allí, completamente, ya no sabe qué es lo que le ha empujado a estar allí, lo único que sabe es que el presente es ese, está en la trinchera y por lo tanto tiene que seguir disparando. Un poco desde hace algún tiempo, no sabía decir realmente desde cuándo, esto es lo que siento. Siento que estoy en una trinchera, a lo mejor me viene algún recuerdo de cuando yo pensaba qué es lo que quieres hacer, dónde quieres llegar y tal, pero lo único que tengo ahora es casi esa sensación física de estar en una trinchera y de hacer esto que hago, que es disparar y ya está, ¿no? Pero lo que queda, cuando hablo de lo que queda al final son obsesiones, o sea, que los temas no me refiero a que lleguen como de una forma buscada, sino que empiezan a repetirse y de alguna forma, pues bueno, forman parte de tu propia obsesión. A ver, yo sí miro un poco las cosas que he escrito, sobre todo en narrativa. Creo que hay varias pautas que se repiten y que me interesan especialmente. Efectivamente, el tema de los desubicados, que sé que pueden ser efectivamente inmigrantes, como en Los Príncipes Nubios, que no es una novela de inmigrantes. Una novela de inmigrantes. O puede ser cualquiera de nosotros. Quiero decir, cómo de repente un golpe de la realidad te saca de un lugar en el que tú estabas confortablemente, con todo ordenadito, y ya de repente eres un extranjero. ¿No? Esa especie de extrañeza, cómo afrontar esa extrañeza. Eso por una parte. Luego me interesan mucho
Las sociedades secretas, que esto tampoco lo he visto, que en todo lo que se ha ido escribiendo sobre mis libros nadie lo ha dicho, quizá porque no tiene ningún interés, y solo tiene interés para mí, pero me interesa mucho, no tanto las sociedades secretas, pero en todos mis libros hay como, digamos, la necesidad del grupo, ¿no? Es decir, yo soy un extraño, pero necesito de otros extraños que padezcan esta misma enfermedad que yo tengo, ¿no? Nadie conoce a nadie, son unos jugadores de rol, en Cansados de estar muertos son unos personajes que se reúnen en la cantina de un tanatorio, en Los príncipes nubios es un club dedicado a mercadear con los inmigrantes, en el relato vitíligo son los enfermos de esa enfermedad vitíligo, en el Club Maldoror son un grupo de modelos que está en contra de la institución pareja y se propone romper la mayor parte de las parejas posibles. Es decir, esta cosa de afrentar a la realidad, a la normalidad desde un extremo que puede ser algo que ha unido a gente muy dispersa, que puede ser una cantina de un tanatorio, una enfermedad o sencillamente un negocio como en Los príncipes nubios, ¿no? Sí, tú has citado cuando esas dos obras muy conocidas, el Príncipe Nubio, fue el premio Biblioteca Breve en el 2003, y Nadie conoce a nadie, que bueno, pasó al cine y eso, pues digamos, aumentó la repercusión de la... lo que sí veo, o sea, que cuando tú has hablado de diferentes... de cosas que te interesaban muy distintas, y sí yo veo, o sea, que te mueves a veces en dos extremos. Por una parte, una obra que se acerca mucho al ensayo, que es muy cerrada, muy culturalista, y después por otra, un coqueteo permanente con lo que es la literatura más comercial, o sea, lo que es lo digo en un sentido positivo, no como una crítica. ¿Tú eres consciente de que de alguna forma estamos metidos en un sistema donde la literatura es parte de la cultura del entretenimiento y donde hay una exigencia también de satisfacer ese entretenimiento? Yo creo que es tan descabellado ponerse en este caso rigoristas y excelentes como veo que se ponen algunos escritores, como cerrar los ojos a una realidad evidente, ¿no? Que es el de la conversión del libro en mercancía absoluta, ¿no? A ver, en cuanto a lo primero, yo creo que una de las lecciones principales de Nabokov es esa maravillosa mezcla que él hace de alta cultura y cultura popular. Es decir, él coge todos los géneros populares y sin embargo escribe excelentes novelas con una prosa inimitable, ¿no? O sea, Lolita, escrita por, en fin, ya me iba a poner malvado, iba a citar algún nombre, escrita por otro, por un nombre de quien no conociera a los hijos, por lo menos. Escrita por, a ver, ¿por quién te digo yo? No, escrita por otro, pues no sería más que, no sé, antes de Nabokov había muchas novelitas así de un tipo mayor que se enamora de una muchacha y tal. No, pero Lolita es otra cosa, no por el tema solamente, sino porque realmente es una obra de arte. Esa mezcla yo creo que se da en los grandes escritores de todos los tiempos. O sea, Dickens era un escritor muy popular, ¿no? Además escribía con un formato que le dejaba muy pocas libertades, porque escribía para una revista y por lo tanto tenía que terminar cada capítulo arriba para que el lector sintiera deseos de leer el próximo capítulo y tal, ¿no? Y es una de las grandes de los grandes escritores y digamos el primer escritor entregado a la tarea de satisfacer al público es Cervantes, ¿no? Cervantes escribe para satisfacer al público, lo dice él en el prólogo, incluso le reprocha al público con una modernidad absoluta que quiera conocer el rostro del escritor, ¿no? Se pregunta, ¿por qué queréis conocer mi rostro? Es decir, que si nos dejamos un poco de adoptar posiciones excesivas, tanto en un sentido
como en otro, es innegable que no hay por qué renunciar para nada al género popular. Es que en este caso, en nuestro caso, en nuestro tiempo, y desde hace mucho tiempo en literatura es la novela. Otra cosa es el terrible mecanismo editorial, que de eso ya saben los libreros mejor que nadie, bueno, que hace que, o sea, las prisas, el vértigo sea tal que pasear ahora en Jerez hay una feria del libro antiguo y es alucinante, ¿no? Es decir, el libro del año pasado, que el año pasado te vendían como los grandes de la temporada, ahora valen 2 euros y no los quieren absolutamente nadie y acabarán en la guillotina, ¿no? Es un proceso muy... ¿Tú tienes esa exigencia de plazos y o de alguna forma te dan libertad para que no tengas... No, yo la única vez que lo tuve fue con Nadie conoce a nadie. En fin, no sé, lo escribí, tenía muy claro que quería ganar dinero porque quería levantarme a la hora que quisiera y lo conseguí. Luego, cuando salió la película y pude ver otra vez la novela, corregí muchas cosas, quité muchas cosas, que sí, yo sé que la primera versión está, en fin, aparte es una novela, no sé, que la siento bastante lejana y tal. Siempre que pienso en esta novela me acuerdo de aquel dictador argentino que, bueno, cuando se dan, creo que era Videla, cuando dan el golpe de Estado y se hacen con el poder, dijo... es muy argentino esto, dijo una frase memorable que era estos tipos nos pusieron al borde de un precipicio y nosotros hemos dado un paso adelante. Bueno, pues con Nadie conoce a nadie yo tengo esa sensación, ¿no? De que yo estaba al borde de un precipicio y las prisas editoriales me hicieron dar un paso adelante. Pero ahora mismo con la exigencia, quiero decir, después de los Príncipes Nubios... No tengo... Los Príncipes Nubios, bueno, o sea, que de alguna forma tiene estructura de película también, ¿no? O sea, que es muy probable que termine en eso. Pero quiero decir, o sea, estás en un nivel ya de personaje público, o sea, no te... No, o sea, quiero decir que eso... No tiene esa... Realmente es que tampoco, vamos, que yo no vendo 60.000 ejemplares. Quiero decir que yo voy en el metro y no me conocen, ¿eh? O sea, que no, no, quiero decir, estoy en una situación que está bien, porque soy un editor de Seix Barral, pero que Seix Barral me publica un libro de cuentos y un libro de cuentos ya sabéis cómo se puede vender, ¿no? O sea que... Y yo creo que lo próximo que publique será otro libro de cuentos, o sea que no... Sí, al cuento vuelve continuamente, ¿no? O sea, el último que saca, el último cuento salió en la colección Calembé de aquí de Cádiz, de me Subien, que partía de un juego partida cuenta la colección de ejemplares del original Yo me subí donde vas buscando sobre todo las dedicatorias, ¿no? Y la página al final del libro tenía unas páginas en blanco donde la gente podía poner sus propios recuerdos, ¿no? Es una cosa además que sirve muy bien en los talleres y suceden cosas realmente... bueno, o sea, Que me subían era un libro que hizo Georges Perec, que es un libro muy raro, o sea, son 499 frases y todas empiezan por Je me souviens. Pero Georges Perec no, que se acuerda de cosas, pero no explica esas cosas. Dice, me acuerdo del Citroën Tiburón. No dice del Citroën Tiburón de mi tío Raymond que vivía en Lille. No, o sea, dice solo me acuerdo y entonces eso lo hace 499 veces. Me acuerdo de Pupu Pulitor, que era un ciclista que siempre quedaba segundo en el Tour de Francia. Entonces al final del libro hay 10 páginas invitando a los compradores del libro a que ellos escriban sus me acuerdo, ¿no? Y entonces yo fui consiguiendo ejemplares de segunda mano de ese libro que estaban escritos por sus anteriores propietarios donde recordaban cosas, ¿no? No sé.
Y ahora cuando voy a algunos sitios y tal, sobre todo con chavales jóvenes y tal, hacemos ese taller y salen cosas tan estupendas que al final le tienes que decir a algún alumno o alumna, oye, te compro ese, te compro ese me acuerdo, porque me acuerdo de que hace unos cuantos meses en Toulouse, una chica escribió uno de sus me acuerdos, era buenísimo, me acuerdo del día que me dejé ganar la final de un campeonato de tenis porque había más familiares de mi contraria que míos en las gradas. Me parecía buenísimo. Era como para escribir un relato de una chica que se deja perder un partido de tenis porque sus familiares no han ido a verla y ve que aunque ella va ganando, los familiares de su contraria sí están en las gradas, ¿no? Y se deja perder el partido solo para dar esa satisfacción a los familiares. Entonces es un experimento el de George Perec muy curioso y entonces yo lo utilicé pues como para hacer, para ampliar. Pues, bueno, tú desarrollas los relatos, o sea, que no te limitas solamente a dar sí, los recuerdos, pues claro que... Tampoco los llamaría exactamente relatos porque la mayoría no son relatos de ficción, la mayoría son relatos reales, si se pueden llamar así, o artículos o reportajes. Bueno, esa mezcla se da continuamente desde el yo-yo, ¿no? En la televisión, sí. Se van mezclando una serie de citas. Yo nunca he llegado a saber si esas citas eran ciertas, si eran falsas, si eran inventadas. Sospecho que estaba mezclado todo. Porque yo realmente, si me preguntaras... No te digo, digo por la mezcla, porque hablaba antes de las misceláneas, o sea, que sobre todo en los relatos, o sea, en tus libros de texto breve, hay una mezcla de lo que es relato, de lo que es ensayo, de lo que es pensamiento, de lo que puede ser un tipo de... A ver, yo creo que es una especie de... es un género que permite eso, ¿no? Que es una cápsula perfecta para hacer ese experimento, pero realmente lo que yo quiero hacer al final, o sea, si tengo que ser conciso, yo lo que quiero hacer es pura ficción. Es decir, tan es así que lo que quiero en el fondo, si hago un poco de psicoanálisis, lo que quiero es olvidar los datos biográficos de los que parto para convertirlos en ficción, ¿no? Y es una experiencia muy curiosa porque realmente la ficción lo que te permite es eso, ¿no? Es imponer una especie de maravilloso muro donde tú has ido pegando información que al final se convierte en pura ficción, ¿no? O sea, yo tengo clarísimo que mis libros de relatos son libros de ficción absoluta, de pura ficción. Esta mezcla que se hace ahora mucho del personaje real que juega a meterse en una ficción pero no deja de ser el personaje real tal y cual, es que no me interesa para nada. A mí me interesa fundamentalmente los mecanismos de la ficción. Sí, en el sentido que te decía de las citas, que llega un momento, o sea, que no llegas a saber si la cita es real, si es falsa, si es, porque está metido dentro de la... Pero lo que sí quería es habla precisamente parece que defiende una postura como muy libertaria en el campo del relato, y cuando hay toda una tendencia normalizadora y de encajar en una serie de esquemas y de normas de lo que debe ser un relato, ¿no? O sea, ¿Pero esa tendencia es una tendencia general, dices? Sí, no, o sea, continuamente se están sacando, o sea, se saca una antología de relatos y quiero decir, aparece el decálogo, como una, no digo imposición, pero sí un deseo de que, digamos, hay una, pues esto no es relato, esto se está saliendo, hay una normalización es que la verdad es que toda esa especie de entomología que hay alrededor de la literatura me resulta aburridísima. De hecho,
así, se pide colaboración para alguna antología y tal, siempre piden poéticas o tal, Sí, soy incapaz de escribirlas. Lo que hago es citar a otros autores o como mucho, una cosa que me gusta mucho es hacer listas de textos que a mí me parecen imprescindibles y nada más. Quiero decir, porque tengo comprobado que cuando uno hace acerca de un género cualquiera y más del relato breve, hace una definición o trata de hacer una definición que quiere ser científica, es muy fácil luego encontrar 20, 30, 40 ejemplos que la desmientan, ¿no? Piglia dice, un relato, un buen relato es aquel que cuenta dos historias y la segunda es invisible. Dices, bueno, pues sí, a lo mejor, no sé, pero yo conozco relatos de Ray Bradbury que cuentan la historia que cuentan, que no se callan absolutamente nada y que son obras maestras, ¿no? Es verdad que los relatos de Hemingway están contando una historia y ves que por debajo está lo importante, como un iceberg, pero no todos son así. Si lees La lotería de Babilonia de Borges, el texto por sí mismo ya cuenta lo que cuenta, quiero decir, no parece que se esté callando nada, ¿no? Umbral, en su único libro de relatos, dice, el buen relato fotografía una escena que es lo que es y punto. Pues sí, a lo mejor sí, a lo mejor hay relatos que son muy buenos así, los de Umbral desde luego no son muy buenos. Pero si piensas en las vidas imaginarias de Marcel Chow, son vidas enteras contadas en ocho páginas, ¿no? Los retratos de Lytton Strachey son vidas enteras, épocas enteras contadas en 10 o 12 páginas, ¿no? Los teoremas no se llevan muy bien con la literatura, porque un teorema es aquel al que no puedes encontrar un solo ejemplo que lo desmienta. Y en literatura siempre podemos encontrar ejemplos que desmientan todos los teoremas. Es muy fácil desmentir cualquier teorema literario con un buen ejemplo. Basta con que haya un ejemplo para que el teorema no valga, ¿no? Y no contradice todo eso a la proliferación de escuelas de escritores, donde se pretende enseñar. Yo creo que las escuelas de escritores, a ver, no sé, es como todo, quiero decir, es una cosa es la teoría y otra es la práctica. Dice, las escuelas de escritores no se puede enseñar a escribir tal, hombre. A ver, no se puede, no sería bueno que una escuela de escritores fuera un colegio de curas, donde te digan esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer y punto. Porque eso no se lleva bien con la propia alma de la literatura. Pero luego en los Estados Unidos ves que muchísimos de los escritores que ahora mismo se están traduciendo y tal estuvieron en escuelas de escritores. Raymond Carver estuvo en una escuela de escritores, ¿no? David Foster Wallace está dando clases en una escuela de escritores. Lori Moore, que es una de las grandísimas autoras de relatos de ahora mismo, estuvo en una escuela de escritores. Que sí, pues supongo que todo dependerá. Yo no lo sé, no tengo opinión, la verdad, sobre eso. Sí. O sea, ¿hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Pues no sé. Yo quería preguntar, hola, antes que nada, si de no haber tenido la oportunidad de publicar, ¿cómo crees que hubiera sido tu carrera literaria? ¿Cómo hubiera sido a nivel personal? ¿Hubieras seguido escribiendo o lo hubieras dejado? Hombre, yo es que quiero decir, no lo sé. Es que es como si me preguntara si hubiera nacido rico, pues no sé, es que, claro, es una especie de ucronía que hubiera pasado, sí. Hago la pregunta sobre todo en cuanto a si tú te planteaste unos objetivos de publicar o si no lo dejabas o si la vocación es tal que aún sin haber publicado pues de alguna manera incluso con otros... Hombre, es que... va por ahí la pregunta, ¿vale? Pues va por un mal sitio. No, que sí, es que es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque
Si tengo que ser sincero, a ver, mi primer libro sale en el año 94. Sí, yo tengo 27 años entonces, pero yo llevo escribiendo mucho tiempo, mucho tiempo. Y realmente, yo cuando publiqué mi primer libro, casi estaba desesperado, o había desestimado casi completamente la posibilidad de publicar ningún libro, porque, a ver, yo me dediqué más o menos a esto del suplemento que te digo, fue en el año 90, pero luego me fui a Sevilla a trabajar en la radio y en la televisión con Jesús Quintero, que en paz descanse. Eso fue en el 90 y mi primer libro sale en el año 94. Y el libro salió porque me echaron de la radio, y Jesús se echó también de la radio, todo. O sea, la empresa quebró directamente. Y yo estaba pues desesperado, hice recopilación de mis carpetas y tal, que es mi primer libro, es una recopilación de cosas que yo tenía escritas, y las envié a un concurso que se hace en Buenos Aires, el del diario La Nación, que me hace mucha ilusión decir esto. Lo hemos ganado dos gaditanos, Fernando Quiñones en los años 60 y yo pues muchos años después. Y entonces gané ese concurso. Y la editorial Pretextos se interesó entonces por el libro y lo publicó. O sea, quiero decirte que yo no me engaño a mí mismo en este sentido. Yo sé que tuve muchísima suerte, es decir, que muchísima suerte. En otras circunstancias yo publico ese libro hoy, el libro sería exactamente lo que es, el texto es exactamente lo que es, pero yo tendría que buscarme la vida en cualquier otra cosa y no me ganaría la vida escribiendo, eso lo tengo clarísimo. Pero se dieron una serie de circunstancias que me beneficiaron, lo tengo clarísimo. O sea, el libro salió, pasaron una semana y recibe unas críticas espléndidas en todos los periódicos. Y eso activa, no sé por qué, una especie de histeria en algunos editores que empiezan a llamarme para encargarme directamente una novela, para preguntarme si tengo una novela, tal y cual, que es entonces cuando doy el paso al frente y me voy por el precipicio y doy Nadie conoce a nadie mucho antes de lo que debería haberla dado. Es decir, que yo en eso lo tengo clarísimo, no me engaño, pero ya dije antes que lo hice porque yo quería levantarme a la hora que quisiera y estar... Y un poco nunca he reflexionado acerca de eso porque sencillamente me he dejado llevar por los acontecimientos. Es decir, yo una mañana, lo digo así, pero no es nada metafórico, y de verdad, estaba repartiendo donuts después de haber sido jefe de informativos de una radio, que ya tiene arte. O sea, pasar un martes eres jefe de informativo de una radio y el jueves repartes donuts por las calles de Sevilla, con un traje azul monísimo que nos ponían, y de repente al año siguiente consigues publicar un libro, consigues que te hagan caso, te lo traducen, y al año siguiente te llama un editor, y al año siguiente te llama un periódico, en este caso El Mundo, en el que estoy desde el año 97. Ha sucedido todo así, yo considero, de una manera tan natural, o sea, con un golpe de fortuna, porque luego veo a otros escritores que no están así, teniendo los mismos o más merecimientos que yo, que yo no puedo contestar a la pregunta ¿qué hubiera pasado si no te hubiera pasado lo que te pasó? Me hubieran pasado otras cosas, pero no sé si mejores o peores, ¿no? Es que no lo sé. Y no tengo ni siquiera claro que hubiera llegado a publicar ese libro que además, a la vez que enviarlo a este concurso que te dije, lo envié a un par de editoriales que me lo rechazaron, o sea, que a lo mejor ni siquiera hubiera podido publicar el libro. Es muy complicado, no lo sé. Y otra cosita ya y termino. Pero no termines. En cuanto al tema editorial, tú estás más o menos en la editorial en la que te gusta, y por otra parte, bueno, si sí o si no, ¿qué catálogo te parece de los más interesantes dentro de lo que es el sector?
Hombre, a ver, yo soy en la editorial en la que quiero estar. Pues, a ver, sí, lo he dicho hasta por escrito, o sea, quiero decir que sí, da un poco de cosa hablar de dinero, me parece. Bueno, la verdad es que los que dicen que es de mal gusto hablar de dinero es que tienen mucho dinero. Los que nunca hemos tenido mucho dinero no nos parece que sea de mal gusto hablar de, sí, que es como hablar de otra cosa cualquiera, ¿no? Pero, a ver, yo estoy en Seis Barral porque es una editorial grande con una cobertura muy importante en España y en Latinoamérica, que tiene muy buenas relaciones con... si yo pudiera, seguiría publicando siempre en Pretextos. Es decir, para mí Pretexto no es solo la editorial que publicó mi primer libro de relatos, que ha publicado mis libros de poemas, sino también es una editorial con un catálogo maravilloso, con unas ediciones maravillosas, pero es una editorial pequeña, claro. O sea, es una editorial que es lo que es, ¿no? Entonces, entre las grandes, bueno, Seis Barral efectivamente pertenece al Grupo Planeta, que es un grupo grande y tal, pero también es verdad que publica los diarios de Robert Musil, o publica Dashiell Hammett, o creo que tiene un catálogo bastante importante, imponente, y además los libros son bonitos, ¿no? Que para mí eso es muy importante. Así que en este momento yo sí estoy en la editorial que quiero estar, ¿no? Y en cuanto a otras editoriales, la verdad es que en España hay editoriales estupendas, grandes y estupendas. Anagrama me parece que es una editorial muy, en fin, muy importante e imponente. Y Tusquets me parece otra editorial, quiero decir que no está, en eso no estamos mal, ¿eh? Si comparas con el mundo anglosajón, que pues sí, el mundo anglosajón la verdad es que hay editoriales muy fuertes y muy impresionantes, pero yo creo que España tiene unas cuantas editoriales excelentes y editores, que es lo difícil, ¿no? Que sí, Anagrama, Jorge Ralde es uno de los grandes nombres de la edición, y pues no sé, en Seis Barral y en Tusquets hay gente que sabe bastante del mundo de la edición. Yo creo que es un momento... Sí. ¿Qué impresión te produjo en Sevilla la Semana Santa cuando hubo los desmadres que hubo y de alguna manera recordaba a Nadie conoce a nadie? Pues, hombre, la verdad es que esa es la palabra, impresión, me impresionó. Pero yo no sé, es decir que... Yo creo que es una cosa... El otro día me contaron que al parecer últimas investigaciones, es muy patético, vaya, escribir una novela para esto, es muy patético. Las últimas informaciones apuntan al gremio de los silleros. Los silleros que estaban hartos de no vender sillas y que, porque en Sevilla las procesiones van demasiado por calles pequeñitas y tal, y querían que fueran por avenidas donde pudieran poner las sillas, lo organizaron todo, es fantástico, vaya, para hacer otra novela, ¿no? Es impresionante, vaya, que un tipo que vende sillas dice, voy a aprovechar que han estrenado Nadie conoce a nadie para montar este guirigay. Me parece fascinante. Yo no sé, yo no estaba ni siquiera por aquí, me llamaron a primera hora de una radio y me dijeron, ¿qué le parece lo que ha pasado en Sevilla? Y yo dije, debe haber resucitado a alguien como mínimo. Y luego me enteré y la verdad es que no daba crédito. Y las imágenes me impresionaron mucho, sobre todo una de una mujer, es que es tremendo, me encoge el alma. Una mujer que cogía a su niño pequeñito, si lloro no se preocupen, cogía a su niño pequeñito vestido de nazareno y lo metía en un contenedor de basura para salvarlo de la horda que venía, era tremendo. El Mundo me pidió luego que hiciera un reportaje en Sevilla, que lo titulé la noche de los zapatos perdidos, porque esa noche se recogieron 14.000 zapatos. Y claro, no eran pares, porque si no podía uno montar una zapatería. Pero no, 14.000 zapatos perdidos en las calles de Sevilla. Y nada, hice el reportaje, que la verdad fue, en fin, hablé con uno, dependiendo del bar al que ibas, te decían que había habido muertos, pero que lo habían ocultado, porque no había sido para tanto, ¿no? Y me acuerdo de haber entrado en la facultad de
no de química, sí de química, ¿no? O de matemáticas creo. Y que me recibían alborozado por los pasillos, como sin dar, no sé, nunca me he sentido más, más admirado y tal, ¿no? Y entonces yo les decía, habéis sido vosotros, está claro, porque si no, no me recibiréis así. Y fue, no sé, fue toda una sensación un poco extraña y tal, pero bueno. Y luego cuando he hablado con el director de la película, con Mateo Gil, siempre nos echamos las culpas uno al otro, pero evidentemente la culpa la tiene él, aunque solo sea porque la película la vieron 1 millón de personas y la novela pues la leí yo y creo que mi hermano mayor. ¿Cuál es tu opinión sobre los programas literarios que se echan por la tele y también sobre estas recientes polémicas que ha habido en torno al premio de literatura, al premio literario que ha habido la polémica la suscitó Caballero Bonal porque criticó la novela premiada de César Vidal, de Los hijos de la luz? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sobre la polémica no estoy muy al tanto porque no estoy viviendo en España, o sea que no sé qué polémica hay. No sé muy bien cuál es la polémica. Te contesto a lo otro, que es lo de los programas de televisión y tal. Es como todo, yo qué sé, si se hace bien... A ver, yo me acuerdo de niño los programas de... ¿cómo se llamaba? Soler Serrano. A fondo. Bueno, era fascinante, era una cosa fascinante. 2 señores que a mí no tenían por qué interesarme en absoluto, que sí, porque a mí, es verdad, me interesaba el fútbol y poquitas cosas más. Y sin embargo se ponían a hablar y dejaban deslumbrado a un chaval de 12 o 13 años. Y no había ninguna tontería, era un señor ahí y otro señor aquí, hablando los dos. Punto. O sea, sin... En el mecanismo este de hacer programas de televisión está completamente infectado y contaminado de la dictadura de la propia televisión, que te dice un tipo hablando más de 30 segundos seguidos no es interesante. Claro, si ese tipo no es Jesulín de Ubrique, uno de estos, que entonces no son 30 segundos sino lo que sea, da igual, ¿no? Entonces, es que lo ves, un programa de televisión viene de... no sé cómo se llama, que me hicieron una entrevista para el Estadio de Mármol, ¿no? Claro, tú veías que las preguntas eran que había mucha prisa por parte del tipo, ¿no? Decía, ¿y por qué escribe relato breve? Y tú empiezas, hombre, yo tal, sí, pero tal, y, joder, tío, pero espérate, que tampoco nos va a ver 4 millones de personas, ¿no? Porque además se tratan como si su audiencia fuera de 4 millones de personas, y no es verdad. Entonces yo creo que está completamente infectado por el mecanismo de la televisión, ¿no? Entonces quiero decir que no hay valor para decir, aquí lo único que hace falta es un tipo que sepa hacerlo y alguien que diga cosas interesantes. Ese es el milagro, punto. Es decir, o sea, yo me acuerdo, el otro programa que yo veía de niño fascinado, La Clave. Yo vi un debate entre 2 personas a las que yo no conocía, pero que me parecían auténticos hechiceros, que eran Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Y era un debate sobre el capitalismo. Y era una cosa milagrosa, porque oías a Octavio Paz y decías, joder, la que le ha dado. No, el otro no se levanta. ¿Que no se levanta? No. Se levanta y, como el póker, ¿sabes? Y doy 500 más. Y el otro le contestaba y estuvieron 1 hora y media. Era un espectáculo fascinante. Es que ver hablar a 2 sabios es un espectáculo fascinante. Claro, si no dejas hablar al sabio, pues es muy difícil que eso fascine a nadie. Y entonces hay que inventarse otras cosas. Y entonces funcionan con estos segmentitos, ¿no? Y ahora vamos a ver una visita que hacemos a la biblioteca de Zamora, donde un payaso cuentacuentos va a contar el Blancanieves. Y claro, es una especie de mejunje donde es muy difícil, es muy difícil conseguir algo bueno, ¿no? O sea, el último que hizo esto verdaderamente bien es Bernard Pivot en Francia con apóstrofes, ¿no? Que era el tipo sentadito y el otro contestando. Claro, el otro era Nabokov, era Borges, era gente que fascina cuando habla, cuando tiene cosas que decir, ¿no?
Y ahora en Inglaterra hay un programa muy interesante de Stephen Fry, que es el actor que hizo Los amigos de Peter y Oscar Wilde, y que es además un escritor muy interesante, se llama Quite Interesting. Y es un poco así, es muy divertido porque hablan, ya está. Se lleva a Martin Amis, hablan y es fascinante, o a mí me parece fascinante, ¿no? ¿Y la polémica cuál es? No, la polémica de los premios están... Bueno, hay dos polémicas, la de la eterna del planeta, que si está dado, que si tal, que si... Entonces este año pues ha dicho ¿Y eso que... es polémica? ¿Hay alguien que piense que no está dado? No, pero este año ha habido la novedad de que desde el propio jurado se ha criticado el bajo nivel de las obras presentadas, de las obras finalistas y de las obras ganadoras. Por lo cual, bueno, creo que forma parte del mismo mecanismo de publicidad, porque que ahora estamos hablando de la chica esta, que no... Claro, forma parte de... Y la otra polémica, bueno, ya de tipo político, sabe que hay José David Vidal, pues un escritor... Sí. Tal, y Caballero Bonal pues se quiso desmarcar, estaba dentro del jurado y estaba como presidente del jurado y se quiso desmarcar de que él no tenía nada que ver con el libro premiado, que era un libro revisionista. Es a la polémica a la que te refieres, ¿no? Sí, porque Caballero Bonal era el premio de novela histórica de Ciudad de Torrevieja, y en la novela se llama Los hijos de la luz, y según Caballero Bonal pues habla sobre estar contextualizada en la época de la Revolución Francesa y pone a los artífices de la Revolución Francesa como auténticos bandidos, ¿sabes? Como que aquello no... Entonces, pues Caballero Bonal, pues eso se les marcó y entonces no tenía nada que ver. Entonces, por eso quería preguntar un poco tu opinión sobre... Hombre, yo no quiero decir que evidentemente, a ver, los premios privados, esto es un poco como todo, otra vez repito, es que casi no hay leyes generales, entonces como todo. Yo en los premios en los que he estado de jurado, por ejemplo, ha habido juego limpio siempre, y el problema esencial, yo creo, hablo de los premios limpios, por decirlo así. En los otros, quiero decir, no hay problema desde el principio, o sea, quiero decirte que es una editorial privada que da un premio tal y cual y lo da. ¿Que eso es juego sucio? Pues sí, lleva siendo juego sucio desde hace mucho tiempo, pero que incluso legalmente no puedes hacer nada, ¿no? O sea, pero digamos que cuenta con la complicidad de una serie de señores que están en el jurado, que tienen mucho nombre y que sin embargo aceptan. ¿Y por qué aceptan? Por dinero. Pues no sé, es lo que somos todos, putas, ¿no? O sea, ya está. O sea, por dinero yo digo, esta es la novela premiada y punto. En los otros premios que hay en España, que es una cosa muy particular, que no hay en ningún otro país, que es esta cosa de que el pueblo, es decir, el concejal de cultura, lo primero que hace cuando llega a su despacho es decir, vamos a montar un premio literario. O sea, es que hay premios literarios... Y yo una vez conocí a un tipo que no había ganado ningún premio literario y lo llevaba aquí como un escudito. El problema principal son los prejurados, es decir, en un premio de cuentos donde se presentan 2.500, el jurado que dice, bueno, tiene nivel, está no sé quién, no sé cuánto y tal, lee 10 cuentos, tal. ¿Quién se ha leído esos 2.500 cuentos para llegar a estos 10? Pues no sabemos, no se sabe nunca, apenas figuran, ¿no? Tú preguntas pero no se sabe, han llegado 10 y estos son los que tú lees, ¿no? Y yo a veces me he encontrado con la imposibilidad moral de dar el premio a nadie, ¿no? Porque claro, pero tú no decides, luego dicen, se han presentado 2.500, pero el jurado en realidad ha leído 10, o sea, es que o 10 o 5 o 4. Y yo creo que ese es el problema fundamental, pero hay una inflación también, o sea, que decir, hay muchísimos premios, demasiados premios seguramente. Sí. He hablado antes del periodismo y de cómo te dedicas al periodismo.
¿De qué manera el periodismo te ayuda a descubrir lados que son casi de ficción, que superan a veces, que te dan mucha punta para hacer un relato, un cuento, una novela, a descubrir ángulos que te permiten fácilmente o con cierta facilidad encontrar tramas o personajes que tú les llamas después desubicados? A ver, es que hay un, no sé si un fallo de concepto que el periodismo te presenta muchas situaciones y tal, sobre todo los periodistas que son más de calle que yo, ¿no? Realmente soy un periodista de salón, vaya, o sea, que tampoco es que me enfango para buscar una exclusiva ni nada de eso. Toca un poco el tema de lo espectacular, ¿no? Es decir, es esa frase, esa historia, aquí en esta historia tienes una novela, ¿no? Y la frase lo dices porque es muy espectacular, porque el abuelo de la mujer asesinada encima era primo de no sé quién que le había dado no sé cuánto, y es una cosa espectacular, y dices, eso es una novela, ¿no? Claro, para mí la ficción no es eso. No me refería a eso, me refería, por ejemplo, a tu relato La noche de Skylar. Sí. Tú metes ahí el reporterismo, metes ahí un personaje que va que cómo utilizo la pero el propia... juego de la ficción y cómo el periodismo muchas veces pues hace trampas a la hora de cubrir la realidad, y cómo se convierte todo en un espectáculo simplemente por el No, hecho bueno, de saber. vale, entonces sí, quiero decir que es un mundo que sí presta mucha cancha a la posibilidad de hacer parodia y de hacer ficción, ¿no? Que sí, porque es un mundo realmente lleno de cosas siniestras, de intereses verdaderamente tremendos, de mala gente directamente, y por eso mismo, por ese ser mala gente muy seductores, quizá como protagonistas o personajes de algo. Pero si yo trato de recordar, tampoco le he sacado mucho partido a ese mundo. O sea, quiero decir que tampoco es que muchos de mis personajes se dediquen a eso. Es un mundo por el que más que nada siento, no sé, una especie de lejanía o indiferencia, ¿vale? Pero efectivamente la verdad es que es un mundo que te da muchísima cancha, ¿no? En el relato que tú citas, pues evidentemente está aprovechado por ahí, ¿no? Como el periodista que encuentra una historia y que luego se encuentra con que esa historia se convierte en nada, en mera espuma cuando sale en el periódico. Y la conexión, por ejemplo, de ciertos reportajes, cierto tipo de artículos que, como tú has dicho antes, muchas veces pueden después vérsele por el punto de vista más de la ficción. A ver, digamos que la diferencia fundamental, yo creo, es que el periodismo, como mucho, que sí, estoy hablando del buen periodismo, o sea, no de esa mezcla de periodismo que se lleva hacia el terreno de la novela a sangre fría de Truman Capote. Detesto ese libro, es decir, como periodista y como novelista detesto ese libro, no lo soporto. Y el nuevo periodismo de Tom Wolfe y todo esto, que hace colocar al periodista en el primer plano, ¿no? La noticia soy yo, donde yo voy va la noticia, y empieza contándote un reportaje sobre negros de los suburbios de Nueva York, y empieza contándote cómo pasó la noche. A mí, ¿qué coño me importa cómo pasaste tú la noche? Cené en no sé qué restaurante y me sentó mal la langosta. ¿Cómo se puede empezar? Bueno, este tipo de periodismo a mí me parece detestable, pero es un poco el periodismo que ha triunfado, ¿no? Es decir, la colocación del ombligo del periodista en el primer lugar. Estas cosas, la verdad es que no, que me ponen directamente enfermo. Pero bueno, el buen periodismo, que en España lo ha habido durante todo el siglo XX, el periodismo de Chávez Nogales,
o de otros muchos, el periodismo de Juan Pujol, el periodismo que supo hacer mejor que nadie Josep Pla, es como mucho a donde alcanza es a presentarte la fachada de las cosas, ¿no? Y la ficción trata de ver qué hay detrás de esa fachada, es decir, la ficción te presenta esa fachada y lo que hay detrás, ¿no? Y el periodismo, por exigencias del propio género, lo que te presenta es la fachada, ¿no? Por supuesto que hay momentos impresionantes en la esfera del periodismo, ¿no? Es decir, el análisis que hace de lo que ocurre en Hiroshima, este periodista, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es una cosa impresionante y seguramente es muy difícil que un novelista pueda llegar a hacer eso. ¿Por qué? Pues porque tendría que recurrir a algo que sería seguramente improcedente para hablar de una tragedia como la de Hiroshima, que es la ficción, ¿no? John Healey. Y entonces John Healey consigue presentarte una fachada que es maravillosa y que es tan impresionante que te dice, es que solo hay fachada, es que detrás de la fachada no hay nada y por eso no se puede hacer ficción sobre esto. Por esto solo se puede hacer periodismo y de este tipo. Es decir, que el periodismo evidentemente es o puede llegar a ser un gran género literario, quiero decir, hay obras maestras del periodismo, pero no sé, yo tengo bastante claro cuando una cosa es una cosa y otra la otra. Al inicio al principio de la charla ha hablado de que has traducido a Coetzee. También he leído que has traducido a Conrad. No, a Conrad no. Pues lo he leído prácticamente. Sí, ha salido en alguna parte. No, hice el prólogo para una cosa de Conrad, pero no. Entonces, me llama mucho la atención el trabajo de traductores, ¿no? Porque he leído una obra, una traducción, otra traducción y alguna vez, otra vez que sea. Entonces, la labor de tuya traductor es por devoción. Sí, completamente. Es que solo he traducido eso porque es otra de esas coincidencias. Coincidió ese momento, esa editora, en esa editorial, me lo propuso y era Coetzee y ya está. O sea, no, que es un, no sé, José Manuel sí ha traducido, yo admiro mucho, además creo que debemos mucho a los traductores, a los buenos traductores, sin duda ninguna, ¿no? Pero yo, cuando he traducido algo ha sido por pura devoción, vaya. Tengo amigos traductores profesionales y yo creo que solo hay un infierno comparable, que es ser jugador del Real Madrid. Porque tengo un amigo que traduce un libro al mes, O sea, un libro al mes es un disparate, pero... Bien, pues si no hay más preguntas, creo que lo podemos dejar aquí. No lo podemos dejar aquí. No, yo es que sí. Un presentador con el que antes de empezar le dije, solo te pido dos cosas, una, no me des la palabra. Ay, perdón, sí, es cierto. Y otra es que me dejes al final leer un poema, porque después de mucho tiempo, yo solo he escrito 2 libros de poemas, después de mucho tiempo, publiqué hace poco, además lo había traído de regalo, había traído unos cuantos folletos de estos. Publiqué en Málaga un poema y quería leerlo y quería cerrar el acto sin dejarme leer mi poema. Bueno, es un poema que se llama Estar y es lo que es, o sea, y os lo voy a leer para cerrar el acto. Si no le importa al presentador. Pues puede hacer eso. En muchos de mis relatos los personajes se preguntan en algún momento, es una pregunta que se repite, la verdad que constantemente en mis relatos, ¿qué estoy haciendo aquí? Me parece que es una de las grandes preguntas que se hacen mis personajes. Bueno, en este poema se hace también esa pregunta y se contesta. Estar en cenas familiares y anchos domingos sórdidos,
en aulas medio llenas donde mi voz no es mía. En la consulta del doctor sonriente que firma unas recetas, en la cola de correos, sobre el cuerpo desnudo en el que me demoro para salir de mí transformado en temblor, en los ojos de un niño en los que nado hacia una costa ilusa donde el tiempo es mentira, en las cafeterías donde los ceniceros atestados midieron otra vez la victoria del tedio, en álbumes de fotos que historian las huidas que me condenan hacia el mismo punto donde empecé a huir, fulge constante una pregunta, cada letra es un colmillo ensangrentado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y cuando en la mañana me repito en el espejo con cara de superviviente único de un accidente aéreo, y cuando me reflejo en los escaparates camino de una noche poblada de relámpagos, y cuando la memoria me nubla el paladar con el sabor de una boca ya muerta, brotando de mi piel como una picadura, otra vez la pregunta que no anhela respuestas, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero luego una voz dice mi nombre, y yo me reconozco, o sé vivir en los amplios salones de una canción, o sabe bien un cigarrillo después de tanta nicotina para nada, y la mano del mundo ordena sus tesoros, y todo está en su sitio formulando un temblor de sí rotundo, y la pregunta pierde sus garfios, y las cosas responden al unísono. Estar es suficiente. El sol del mediodía santifica las cosas, convierte lo que baña en un milagro, pone coraza a la conciencia irresponsable de ser eternos, hila un cuento antiguo en el que se derriten las preguntas, y en todos los espejos desafías el frío de las noches venideras, el frío de las cenas familiares, futuros sórdidos, domingos anchos, mi voz no mía, proyectando ansiosa a los espectros de la nada y a los gigantes del pasado. ¿Qué estoy haciendo aquí? No anheles la respuesta, estar es suficiente. Gracias. Pues nada, muchas gracias a Juan Bonilla por habernos hecho este rato tan agradable. Es magnífico, ¿no? Es magnífico. Sí.